¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo Alfonso Morales Sánchez y voy a estar encargado de presentar los resultados de la investigación titulada Big Data y Nueva Gestión Pública como parte de los resultados del curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Antes de comenzar la exposición, me gustaría señalar algunos conceptos con los cuales necesitamos familiarizarnos para después adentrarnos a los resultados propios de la investigación. Primero que nada, quisiera empezar por algo que es muy común entre las personas que pensemos, sobre todo de las disciplinas o de la ciencia en general. Normalmente, sobre todo cuando estamos chicos, nos enseñan que la ciencia se divide en dos grandes ramas, las ciencias blandas y las ciencias duras, o con otros términos, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y esta división nos hace pensar que las ciencias naturales son más exactas o que tienen métodos científicos mucho más rigurosos o el método científico es más riguroso, mientras que en las ciencias sociales esto no sucede así. Es decir, que las ciencias naturales son más exactas y las ciencias sociales son más imprecisas. Y me parece que no hay nada más alejado de la realidad, siendo que ambas ramas de la ciencia, o como tradicionalmente hemos entendido la ciencia, estudian fenómenos diferenciados. La forma en la cual nos aproximamos a cada uno de los fenómenos que estudian unas y otras son distintas y por lo tanto es común que las personas piensen que unas son mejores o más precisas que otras. A lo largo de toda mi formación, y de ahí nace la inquietud justamente de hacer esta investigación e incluso mi propia inquietud por involucrarme dentro de la licenciatura en matemáticas, a lo largo de mi formación siempre me he caracterizado por estar más cerca de las ciencias sociales. Yo estudié Derecho y también Relaciones Internacionales y ahora me surge la inquietud de cómo las matemáticas están tan inmersas dentro del estudio de lo social que son estrictamente necesarias para el desarrollo de las políticas públicas. Por lo cual, estos son los conceptos que vamos a empezar a trabajar a lo largo de la siguiente exposición. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una política pública y por qué es importante hablar de ellas y de las matemáticas? ¿O cuál es su relación? Bueno, desde los años 70, la administración de las administraciones nacionales de cada uno de los estados comenzaron a darse cuenta de distintas dinámicas que comenzaban a darse. En primer lugar, las personas dejaron de confiar en las administraciones nacionales debido al fracaso de muchas de sus políticas. Recordemos que a lo largo de la década de los 70 hubo muchos fracasos de políticas públicas importantes, sobre todo en el sector social. México es un claro ejemplo de ello. Hubo fracasos también económicos por la mala anticipación de ciertos fenómenos como fueron las crisis petroleras de los años 70. En fin, hay varios factores que dan cuenta de que las administraciones nacionales o las administraciones públicas de los estados comenzaron a darse cuenta de que no tenían correctos insumos tanto a nivel de información, a nivel de datos, como suficientes herramientas para poder determinar el éxito o el fracaso de estas políticas, lo que comúnmente se conoce como inputs y outputs. No había suficiente información para crear buenos inputs y por lo tanto los outputs o los que salía de la administración pública no eran lo suficientemente precisos. Por lo tanto, comenzó a haber una nueva corriente teórica conocida como la nueva gestión pública. ¿Y qué nos invita a pensar esta nueva gestión pública? Bueno, en primer lugar, que el gobierno debe de ser mucho más abierto en la presentación de la información con la cual el ciudadano está familiarizado. Pensemos en lo siguiente, ¿cuántas veces alguno de nosotros se ha acercado a una oficina de gobierno y no ha encontrado la información que va o necesita? Sea para realizar un trámite o simplemente para conocer cómo funciona una oficina de gobierno, la forma en la cual los ciudadanos nos acercamos a la información gubernamental es muy limitada e incluso la forma en la cual los gobiernos nos presentan esta información también es muy limitada. Por lo tanto, estos son algunos de los cambios de paradigma que exige la nueva gestión pública. Primero, abrir el gobierno a las personas. Segundo, que esta apertura sea de la manera más fácil y amigable posible. Es decir, de nada nos sirve acercarnos a una oficina pública a buscar información si esta información está en un formato poco amigable o que yo no entiendo o que las personas no van a poder manejar para poder elaborar proyectos. Que a final de cuentas de eso también se trata de la nueva gestión pública, en cómo el gobierno se abre a los ciudadanos, cómo se abre también a la iniciativa pública, nunca mejor dicho, para que los ciudadanos también se involucren. Es decir, la gestión pública nos invita a pensar que el ejercicio del gobierno ya no nada más es una acción conocida como top-down, de arriba hacia abajo, sino que es un poco más horizontal, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Ahora bien, dentro de todo esto que estamos comentando, nos vamos a centrar específicamente en algo que se conoce como Big Data. El Big Data es todas aquellas cantidades enormes de información que existen
tanto en el ejercicio del gobierno como en otras entidades. De hecho, la mayor parte del bagaje conceptual o teórico que existe, tanto de nueva gestión pública como de Big Data, proviene justamente de la iniciativa privada. La iniciativa privada ya conocía este tipo de herramientas y solamente fueron incorporándose poco a poco en la gestión pública. Sigamos con Big Data. Big Data son todos aquellos datos que están dispersos en distintos repositorios o distintas bases de datos que normalmente nos dicen algo sobre un concepto o sobre algo de la realidad, o que a través de relaciones entre distintas bases de datos podemos conocer nuevas formas de interacción entre las mismas. Este concepto de Big Data nos tiene que invitar a pensar a que la administración pública no puede estar trabajando solamente de manera aislada, es decir, la Secretaría de Educación Pública solamente con datos relacionados con la educación, la Secretaría del Medio Ambiente solamente con datos relacionados con el medio ambiente, sino que debe de haber un cruce de información y por lo tanto debe de ser una gestión mucho, pero mucho más dinámica. Bien, hasta aquí hemos abordado los parámetros más generales y conceptuales de nuestro trabajo. La inquietud particular del trabajo consiste en lo siguiente: preguntarnos qué tanta importancia le dan las universidades públicas al desarrollo de estas habilidades en sus alumnos, específicamente hablando de las universidades de la ciudad de Puebla, y específicamente solamente de 3 de ellas, una pública y 2 privadas. Y después, ¿qué atención ha tenido el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla en brindar información de calidad a los ciudadanos? Aquí es donde pretendo hacer el cruce justamente entre lo que yo quiero conocer del uso de las matemáticas en una licenciatura como la que ofrece la Universidad Nacional a Distancia de México y cuáles son los bagajes culturales que yo ya tengo por parte de mi formación disciplinar anterior. Es decir, esto que es nueva gestión pública me tiene que invitar a pensar que las matemáticas están sí o sí involucradas y que éstas deben de permear en el conocimiento de las personas a través, en este caso, de instituciones educativas o a través de buenas prácticas en el caso de las instituciones gubernamentales. Ahora bien, para poder llegar al resultado que nosotros esperamos o que yo esperaba de esta investigación, se siguieron tres herramientas metodológicas. La primera de ellas fue la revisión documental del tema que me interesó, que ya ha quedado abordado en la primera parte de la exposición. La segunda fue la investigación documental de los planes de estudio de estas universidades. Y por último, una encuesta que me permitió conocer un poco más a las personas que están involucradas en este ámbito, es decir, estudiantes, y cuál es su percepción de las matemáticas o su relación con la nueva gestión pública. Los resultados a propósito de los planes curriculares de las universidades aquí expuestas, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Iberoamericana de Puebla, dan cuenta de que los mapas curriculares de estas 3 instituciones sí tienen una inquietud. Para empezar, tienen una carrera relacionada con la administración pública. En este caso, en los 3 casos se conoce como licenciatura en Ciencias Políticas. Solamente la UAP la considera como licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sin embargo, la orientación es sí o sí al estudio de la ciencia política como fenómeno social. En todas y cada una de ellas existe una inquietud por brindarles a sus alumnos ciertas herramientas de análisis político. Sin embargo, no existe la misma intención de que los estudiantes tengan algún conocimiento de matemáticas para el diseño de políticas públicas o para el análisis de los fenómenos políticos. Voy por partes. En el caso de la UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su enfoque es mucho más ortodoxo, es decir, está orientado a que los alumnos deben de conocer cómo funciona el fenómeno político. Por lo tanto, existen 4 materias relacionadas con el análisis de políticas públicas y solamente 3 relacionadas con el estudio de la economía, cosa que no sucede con la Universidad Iberoamericana. Aquí los papeles se invierten. 3 materias están dedicadas al estudio de lo político, pero 4 están orientadas al estudio de lo económico. Esto da cuenta de que la Ibero normalmente tiene un perfil mucho más orientado al estudio de las finanzas públicas. No quiero decir con esto que sus egresados no estén preparados para trabajar políticas públicas o para estudiarlas, pero están más orientados o tienen mayores capacidades para poder estudiar las finanzas públicas. Sorpresivamente, no por otra razón, sino porque era algo que no tenía contemplado dentro de las hipótesis del trabajo, es que la Universidad de las Américas Puebla, otra institución de carácter privado, tiene un equilibrio mucho más orgánico entre los conocimientos que deben de tener sus estudiantes. Tiene un tronco común orientado al estudio de las matemáticas, que posteriormente se traduce en el análisis de políticas públicas, apuntalado con algunas materias, 3 materias específicas que
permiten conocer al estudiante algo más sobre economía y finalmente, en algo que coincide en las tres instituciones, una materia orientada a nueva gobernanza o nueva gestión pública. Esto quiere decir que de las tres instituciones sí hay, como ya mencionaba al principio de esta exposición, sí hay una inquietud por formar personas capaces de poder trabajar en la política pública, pero no con las herramientas suficientes para poder involucrar las matemáticas, salvo el caso de la Universidad de las Américas Puebla, cuya currícula es un poco más orgánica e invita a sus estudiantes a que piensen que tienen que involucrarse mucho más en el estudio de las matemáticas. Ahora bien, en cuanto a las herramientas que se utilizaron, como decía, hubo una encuesta que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, y solamente quisiera mostrar 4 resultados de las 12 preguntas que fueron implementadas dentro de esta encuesta. La primera es ¿qué tanto conocen acerca de la nueva gestión pública? Como podemos ver, la respuesta correcta es el conjunto de herramientas y buenas prácticas para mejorar los sistemas burocráticos. Aparentemente es un buen porcentaje que el 37% conozca qué es la nueva gestión pública. Sin embargo, cuando ya lo traducimos, digamos, de una forma mucho más orgánica o de una manera más en el panorama completo, podemos darnos cuenta que solamente un tercio de la población encuestada realmente conoce qué es una nueva gestión pública. Puedo afirmar que esto puede darse por distintas razones. La primera de ellas, una mala concepción del concepto de lo que significa la nueva gestión pública, aunque me inclinaría más a pensar que se trata de que las personas no tienen un pleno conocimiento de la disciplina, o mejor dicho, de esta nueva tendencia dentro de la administración pública. Adentrándonos un poco más, pregunté a las personas a través de esta encuesta cuáles son las herramientas que ellos conocen de la nueva gestión pública. Es una pregunta un poco capciosa porque yo sabía o tenía cierta noción de que la mayoría de las personas contestarían que conocen la gestión por resultados. La gestión por resultados no es una herramienta ajena a cualquiera que haya pasado por el estudio de la política pública como disciplina, pero justamente la gestión por resultados es un concepto teórico, meramente teórico, mientras que bases de datos abiertos, lenguajes de programación como Python o R, la minería de datos, son herramientas de carácter cuantitativo, son completamente prácticas. Es decir, aquí no basta con saber por qué un gobierno tiene que estar orientado a resultados, sino hay que saber cómo operan esos resultados, cómo se establecen los parámetros de éxito o fracaso de una política pública, qué es lo que se aspira a hacer, de qué manera se va a cuantificar, cuáles son las formas en las cuales lo vamos a representar. Estas herramientas, bases de datos, lenguajes de programación y minería de datos, no siempre están involucrados en la gestión por resultados, así que esta es una de las gráficas que me parecen mucho más ilustrativas de cómo en el campo de las ciencias sociales sabemos de lo que hablamos, pero no sabemos cómo operarlo. A continuación, le preguntaba a las personas si consideraban que el gobierno de la ciudad de Puebla tenía un acceso abierto a los datos de su gestión. La mayoría de las personas parece que no se han acercado a conocerlo y con esto, con esto quiero pasar a la siguiente diapositiva porque me parece importante señalar que el gobierno del estado de la ciudad de Puebla sí tiene datos abiertos. De hecho, tiene un portal que se llama Gobierno Abierto en el cual se pueden consultar algunos datos. No todos, que de hecho eso también me regresaría a la diapositiva anterior, que las personas que parece que sí conocen que su ciudad o que en este caso el ayuntamiento tiene datos abiertos, pues saben o identifican que son muy pocos. Aquí en esta pestaña que dice datos abiertos, si uno ingresa podrá darse cuenta que solamente contamos con datos, por ejemplo, de cuántas patrullas tiene el ayuntamiento, en qué puntos estratégicos están colocadas algunas cámaras de seguridad, pero no más, porque realmente los demás datos, por ejemplo, con los cuales podría contar el Estado o en este caso la ciudad de Puebla, se encuentran en otros repositorios que normalmente son de igual de fácil acceso como pueden ser los de Coneval para el caso de la educación o el caso de la pobreza, o algunos otros que ya se encuentran dentro de INEGI. Sin embargo, la idea de tener un portal de gobierno abierto es que dentro del mismo portal del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, la gente pueda consultar la mayor cantidad de datos posibles con los cuales normalmente opera el gobierno. Pensemos en que el gobierno municipal siempre va a estar en contacto con una N cantidad de asuntos que generan una enorme cantidad de datos. Por ejemplo, nada más por pensar en políticas como por ejemplo puede ser el desalinamiento de agua. ¿Cuánta agua necesita una colonia? ¿Cuántas colonias hay? ¿De qué tamaño son las tuberías? ¿Cuál es la demanda de agua por cada colonia? En fin,
Pasemos a otro ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tratáramos de hacer una política pública relacionada con ciclovías? ¿Cuántas bicicletas hay? ¿Cuántas personas normalmente utilizan la bicicleta? ¿Cuáles son las distancias más largas que se podrían cubrir con este medio de transporte? En fin, si nos damos cuenta, hay muchísimos datos que se pueden obtener y que idealmente debería de tener el gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. No sucede así. Me parece que la página adolece de esto. Sí señala algunas cosas como el marco normativo, los avisos de privacidad, que son cosas necesarias pero no indispensables para poder pensar que un gobierno es abierto. En fin, con esto me salto a la siguiente gráfica, que es de las universidades de la Ciudad de Puebla, cuáles brindan la carrera de administración pública o ciencia política. Aquí, sorpresivamente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que fue justamente el foco de atención de la encuesta, pero no estuvo limitada a ella, resulta ser no necesariamente la que tiene mayor representación, sino el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Había una pregunta capciosa que era si la Escuela Libre de Derecho tendría esta disciplina, es institución en la que yo estudié, evidentemente no tiene esta orientación a la administración pública, pero bueno, con este gráfico yo lo que pretendía o buscaba era que las personas me dijeran qué tanto conocimiento tienen o qué tan orgánico sienten que su carrera es dentro de toda la ciudad de Puebla. Es decir, cuando estudian ciencia política se sienten como personas aisladas que no van a encontrar otros colegas allá afuera, o creen que es una disciplina que tiene alta demanda o que está ofertada en distintas instituciones. Con esto me remitiría justamente a que todas esas instituciones, salvo la Escuela Libre de Derecho, sí tienen la carrera, pero no está orientada al estudio de la nueva gestión pública. Como conclusión y como reflexión final, me quedaría con lo siguiente. Para empezar, que como estudiosos o como estudiantes de las ciencias sociales estamos muy lejos de poder entender a las ciencias matemáticas, o en este caso a las ciencias duras, o lo que conocemos como ciencias duras, como parte de nuestro quehacer diario. Normalmente vamos a ver a las matemáticas como algo ajeno, como algo que no nos es relevante o que simplemente está ahí y fue un buen paso por la secundaria, quizás por la preparatoria, pero no son indispensables para el desarrollo de nuestra profesión. Normalmente estamos más acostumbrados a trabajar con otro tipo de indicadores, lo cual no hace menos la metodología que utilizamos para acercarnos a ciertos fenómenos, pero definitivamente en lo que se refiere a la nueva gestión pública estamos muy lejos de poder utilizar bases de datos para poder diseñar políticas públicas que sean efectivas. Primera reflexión. Segunda reflexión. Las universidades sí tienen una inquietud por involucrar a sus estudiantes en el estudio de la nueva gestión pública. Sin embargo, aunque los estudiantes, reflexión número 3, aunque los estudiantes conocen lo que es la nueva gestión pública o tienen una noción de ella, no tienen las herramientas que les permitan realmente hacer efectivo este conocimiento teórico. Por lo tanto, reflexión número 4, existe un nicho de oportunidad para todas estas universidades para ofertar tal vez posgrados, tal vez talleres que estén orientados a formar estudiantes mucho más preparados en el ámbito de la nueva gestión pública, pero con herramientas significativas como puede ser el lenguaje de programación, como puede ser las bases de datos. Por último, y reflexión número 5, es que a nivel del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla también existe una inquietud por tener un gobierno abierto. Faltó decir al principio de la exposición que el gobierno abierto también es una tendencia muy presente dentro del marco de un gobierno democrático, es decir, a mayor cantidad de información que tiene el ciudadano, más democrático es un gobierno porque involucra a sus ciudadanos en la gestión misma. Y creo que en la ciudad de Puebla existe esta inquietud. Sin embargo, la forma en la cual se ha llevado a cabo es quizás muy limitada. No alcanza realmente a cubrir todos los estándares que se esperaría de un gobierno abierto o que estuviera involucrado en una nueva gestión pública. Cumple con lo mínimo, cumple con tener un marco de referencia, un marco legislativo y cuáles son las exigencias o las demandas que tiene que tener esta nueva gestión pública, pero todavía falta que brinden a los ciudadanos mucha mayor cantidad de información o de datos con los cuales nosotros podamos trabajar en la elaboración de políticas públicas. Con esto yo terminaría la exposición. Mi nombre es Gustavo Alfonso Morales Sánchez y les agradezco muchísimo la atención a la presente. Que tengan muy buena noche.